muy conocido, pero había estado analizando yo unas cosas que me parecieron muy llamativas, y en otras oportunidades tal vez le hemos dado un enfoque, pero hoy con la ayuda del Señor pues quisiera, hermano, que usted se llevara este pensamiento en su corazón. El tema es ahora la casa de los edificadores. Usted se recuerda que ayer vimos también otra casa, ¿verdad? La casa de los vasos, pero hoy vamos a ver la casa de los edificadores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el capítulo número 7 y el verso 24, dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces el primer edificador que aparece es el que es sabio. En el verso 25 dice: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces dice el verso 26: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Sobre la arena, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿se está poniendo atención? Amén. Entonces, ¿qué hombre es usted? ¿Sabio o insensato? Bueno, entonces va captando. Bueno, entonces dice que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Algunas versiones dicen: grande fue su ruina. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos auxilie para que podamos, con la ayuda del Señor, poderle dejar una palabra en su corazón. Muchas gracias, Señor, porque en esta noche tú te has movido a misericordia y nos has dado la bendición de poder estar aquí en tu casa para adorarte nuevamente, para exaltarte y bendecirte. Y sabemos que hoy tienes una palabra nuevamente para nosotros. La palabra, Señor, que tú tienes hoy, dánosla de manera que la podamos recibir con alegría, con gozo. Como dice la oración: el pan de cada día, dánoslo hoy. Hoy necesitamos el pan que desciende del cielo, para que en el nombre de Jesús tu palabra traiga edificación a aquellos a los que va a llegar a su corazón. Para que los que estamos aquí todos comprendamos de que somos edificadores sabios y entendidos, lo cual nuestra sabiduría está incrustada en la roca, de la cual proviene toda nuestra salvación y nuestra sabiduría. Por eso te damos las gracias, porque tú eres bueno. Y toda distracción, estorbo, toda oposición o toda obra del enemigo, la reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Espíritu Santo nos auxilie en esta noche. Amén. Bueno, vamos ahora a ver la casa de los edificadores y ir viendo cómo vamos a ir desarrollándonos, diría yo, para ver cómo es que usted y yo vamos a estar edificando. La primera cosa que yo encuentro, por lo menos en este verso, es que no solo hay un trabajo o una operación para edificar una casa,
sino que aquí involucra que el hombre que la edificó tenía un ingrediente muy interesante. Y era que este hombre que edificó su casa sobre la roca no era un hombre común, sino que era un hombre que, aparte de que sabía edificar, porque lo he mencionado en otras oportunidades, cuando hablamos acerca de gente que sabe hacer casas. Aquí hay gente que trabaja en construcción, ¿verdad? Amén. Y los que trabajan en construcción pues saben exactamente dónde tiene que ir cada cosa para que esa estructura pues tenga algo sólido, de la manera que no la pueda mover nada. Porque definitivamente vientos van a venir, y cuando se refiere, usted sabe, la escritura usted lo ha oído en muchas oportunidades, que cuando la Biblia habla de torrentes o de lluvia o de vientos, no se refiere exactamente a cosas comunes o cosas simplemente normales, sino que cuando la Biblia habla de vientos o habla de torrentes, por lo menos en este aspecto está hablando de movimientos espirituales que azotan la vida de la iglesia. Pero si usted analizó el pasaje, se va a dar cuenta de que el que estaba edificando la casa sobre la roca, previo a edificar, tenía en su corazón o tenía en su mente la sabiduría de cómo poder edificar. ¿Verdad que sí? Porque también, bueno, aquí estamos hablando por lo menos de el hombre que edifica, pero también vamos a hablar de las mujeres edificadoras, ¿verdad? Sería entonces la casa de las edificadoras y la casa de los edificadores, ¿verdad? Porque a veces edifica más el hombre o edifica más la mujer, dependiendo cómo es que se desarrolle cada quien en la casa donde Dios los ha puesto. Amén. O en la casa donde ustedes viven, ¿verdad? Amén. Bueno, aquí todos estamos siendo edificados. Amén. Pero si aún uno no usara sabiduría para edificar, entonces solo estaríamos creciendo y creciendo, pero sin ser edificados bajo un aspecto de sabiduría, en el cual Dios no solo quiere que usted crezca como iglesia o que crezcamos con número, no, sino que la intención del Señor es que nosotros crezcamos espiritualmente hablando. Amén. Siendo bien edificados. Amén. Por eso es que si usted es bien edificado, su casa, aunque vengan los vientos, porque lo hemos dicho en otras oportunidades, usted no va a poder evitar que vengan los vientos. Usted sabe que aquí Pandel, que le llaman el Valle del Antílope, es una ciudad que es muy azotada por vientos. ¿Verdad que sí? Y eso es al que usted ore y díganlo en nombre de Jesús, se detengo los vientos, y los vientos van a pasar y usted los va a seguir sintiendo, porque es algo que se da en este lugar o en esta ciudad. Entonces hay cosas que usted no las va a poder evitar, pero sí las puede enfrentar, que es algo diferente. Es decir, yo no puedo evitar los problemas, pero sí los puedo enfrentar. ¿Por qué? Porque yo estoy cimentado en Cristo, y sé que el que me va a ayudar a enfrentar los vientos es el Señor. Pero tengo que ser sabio. Usted sabe que en la Biblia dice, hay un verso que dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Verdad que sí? Bueno, como estamos hablando de la casa de los edificadores, entonces vamos a ir viendo qué tanto edificados estamos o qué tanto estamos edificando. Porque entonces vamos a darnos cuenta, hermano, de qué tan faltos o qué tan extensos o qué tan amplios estamos en la sabiduría de la cual Dios le quiere dar a la iglesia. Por eso le he dicho, se recuerdan otras oportunidades, de que la iglesia no a todo le tiene que decir amén. Hoy usted está viendo que hay hermano, pero diversidad de doctrinas y movimientos y, hermano, evangelios, pero tan raros, de que usted y yo nos quedamos asombrados cuando usted oye que la unción del zapatazo y que la unción del chiclazo
y que la opción del escopitazo, y ahora hay de todo. Pero ¿cómo va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted cuando vengan los vientos y cuando vengan los torrentes? Si no hay sabiduría. Entonces, vamos a ver. Hoy está fuerte el calorcito, ¿verdad? Pero le ayuda a las hermanas y los ayuda a nosotros. Porque ahí de repente está quemando calorías, ¿verdad? Entonces, por eso no danza para estar más delgado, ¿verdad? Y no danza porque a usted le gusta alabar a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, entonces el Señor dice: ¿a quién vamos, cómo o a qué vamos a considerar a este hombre sabio? Bueno, el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca tiene que ir viendo de qué manera la puede ir edificando, de tal manera que la casa quede sólida ante los torrentes y ante los vientos y ante las lluvias. ¿Por qué? Porque si van a venir los torrentes y van a venir las lluvias, pero no se obtiene sabiduría, entonces la casa puede ser azotada por los vientos, puede ser azotada por las lluvias. Pero si la sabiduría que se obtiene de parte de Dios está haciendo que uno comprenda, porque ¿a qué sabiduría nos tendríamos que estar refiriendo? Porque recuérdese que hay gente que sabe muy bien manejar este libro. Y no sé si usted le platiqué que un hombre que estuvo visitándonos dijo: yo me conozco la Biblia desde el principio hasta el fin, dijo. Y hay cosas que le encuentro que están mal, dijo. ¿Cómo ve? Y dijo: y hay un libro que no es el libro de la Torá, dijo, sino que es un libro que tienen los judíos, que es un libro que ellos escribieron hace tiempo, lo cual es muy diferente a los 5 libros de la Torá que escribió Moisés, dijo. Y por eso es que por eso es que ellos no creen en el Mesías o en Cristo, porque ellos fueron muy sabios en entender y comprender que había libros que ellos tenían que ir punto por punto y los tenían que detallar bien, al punto de que ellos creen que lo que nosotros leemos no es la verdad. ¿Qué tal? Pero se lo pueden, si alguien no es sabio y entendido en las cosas concernientes a lo espiritual, porque cuando usted lee estos versos se dan cuenta que en su mayoría está hablando de cosas naturales y está hablando de cosas espirituales. Porque ¿cómo va a discernir usted cuando un viento viene que no es de Dios? Y se recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos iba a haber muchos vientos de doctrina. ¿Verdad que sí? Porque uno tal vez piensa que está hablando de vientos que vayan a venir y vayan a azotar la casa. En parte también está hablando de eso. Pero ¿qué de los vientos que no son destructivos, hablando espiritualmente sobre una casa, sino que son vientos que pueden cambiarte la manera de pensar con relación a la palabra? Porque yo hermano, le quiero leer, o no sé si le he contado, tal vez un día le voy a contar de cómo es que hay mucha gente que es atrapada por algún espíritu que le desvía la mente y piensa que lo que está aprendiendo realmente es de Dios y no viene de Dios. Por eso, si algo le tengo que pedir yo y le tiene que pedir usted al Señor es: Señor, dame sabiduría. ¿Verdad que sí? Porque si usted es sabio y entendido, usted va a saber edificar muy bien su casa. A sus hijos no los van a engañar. No les van a mandar un mensaje, hermano, diferente al que han aprendido directamente de usted. Porque ¿quién es el que le enseña a los hijos en la casa la palabra de Dios? Mi tía viene y les enseña. No, usted es el que tiene que irles dejando un buen fundamento.
Usted sabía que los judíos, ellos desde los 12 años o los 8, creo, para los que saben eso, dicen que a ellos los ponen a leer los libros y se los tienen que aprender todos. Y los van leyendo y los tienen que aprender, que ellos saben exactamente muchas cosas que están referentes a la ley. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué dice Juan 3:16? Pero yo le aseguro que hay unos que no lo saben, ¿verdad? Bueno, mejor vayamos avanzando. Bueno, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aunque haya venido la lluvia o hayan venido los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué no se cayó? ¿Pero por qué más? ¿Pero por qué más? Porque fue un hombre sabio el que escogió el mejor lugar para edificar su casa. Ahora, Dios nos quiere dar sabiduría, hermano. Mire, ¿qué le está pidiendo usted a Dios últimamente? Me quiero casar. Envíame una güera. Dios, no. ¿Qué le está pidiendo últimamente? Usted sabe que hoy mucha gente le está pidiendo muchas cosas a Dios, como hermana, ya nos esté soplando, me está dando ganas a mí también estar. Oiga, hermana y hermano, ¿qué le está pidiendo últimamente la gente a Dios? Usted sabía que si algo vamos a necesitar, hermano, para huir de las cosas que vendrán, no solo es que estemos velando y orando, sino que lo que vamos a necesitar es que Dios nos dé discernimiento. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría lo va a hacer a usted estar bien edificado, para cuando vengan los vientos de doctrina, usted va a poder discernir entre lo santo y lo profano. Entonces usted va a ser un buen hombre sabio, que va a tener su casa bien edificada. Ahora, no solo su casa en el sentido de la estructura, sino que también está hablando en el sentido personal, porque la Biblia dice que nosotros somos casa. Entonces, individualmente hablando, es cómo está usted edificado. Ya, hablando individualmente, ya digamos, tal vez la casa. Digamos ahora, personalmente hablando, cómo está usted edificado. ¿Todavía le dan gato por liebre? ¿Verdad que no? Usted ve ahí un hombre que dice amor, mucho amor. En la tele te dicen, sáquese. Eso no es de Dios. Pero aunque usted no lo crea, hay cristianos que todavía le creen a los horóscopos. Ay, me habló Dios ahí. ¿Qué le va a hablar Dios ahí? Ahí no le habla Dios. ¿Por qué? Porque la gente ha estado muy escasa de sabiduría. Y no tanto se está edificando la casa en sí, hablando estructuralmente, sino que internamente hay gente que realmente cualquier cosa lo derriba. Cualquier viento se lo lleva, cualquier torrente. Y por eso es que, hermano, que hay gente que como no tiene sabiduría, ya no saben a quién creer. Como un hermano que decía, yo mejor me voy a regresar a la iglesia donde yo estaba, porque me dan unas confundidas. Y allá por lo menos el cura me decía algo real, decía. Hermano, hoy más que nunca le vamos a estar pidiendo al Señor que nos haga sabios y entendidos. Porque si no, podemos tener la posición del hombre que aparece más abajo. Porque ahí dice, y todo el que oye mis palabras y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre donde no hay fundamento, o sobre la arena, pues. Y entonces cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y lo que produjo aquellos movimientos es que esa casa la llevó a la ruina. Y cuando habla de ruina o destrucción, por lo menos en este verso, hermano, uno tiene que ir poniendo atención, porque uno puede estar en ruinas creyendo que está bien. Ahora, es decir, si uno no está bien edificado,
yo puedo estar en ruinas sin saber que estoy en ruinas, porque en todo lo que oigo, o todo lo que veo, o todo lo que me dicen, creo, porque habla de la Biblia. Es como cuando alguien habla o dicen el nombre de Jesús. Y usted sabe que el nombre de Jesús es un nombre muy sublime, muy santo. Es que mencionó a Jesús, dice. Por eso es que uno tiene en estos tiempos, y yo sé por qué se lo digo, porque vienen movimientos, hermano, de vientos doctrinales que se lo pueden sacar, se lo pueden jalar, y usted puede parar tal vez siendo del séptimo día. Usted se ríe, pero hermano, yo estuve en Guatemala hace, creo que el año pasado, y me dijeron, ¿te acuerdas de aquel hermano que era maestro? Sí, aquel pastor que tenía una iglesia bien bonita, ahora es mesiánico. Ahora hasta el nombre se cambió, porque en esa creencia se cambian los nombres, o en esa movimiento, pues. Si su nombre no le gusta y usted se vuelve mesiánico, usted se puede cambiar el nombre. Si se llamaba Severino, no está feo el nombre, está bonito. Se puede llamar Isaac. Bueno, pero solo estamos hablando de los hombres sabios o de los hombres insensatos. Pero vamos a hablar también de las mujeres. ¿Verdad que sí? Las hermanas, no sé si las hermanas conocen muy bien ese proverbio. El proverbio, ¿qué es Proverbio 14? Ya salió el peine, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios? Ese verso lo debería usted saber muy bien, hermano. Mire, ese verso lo debería usted tener así en una placa en su casa, en la cocina, y arriba de su cama. Oye, ¿qué dice? A ver, póngalo ahí. Ahí está, mire, hermano. La mujer sabia, porque el varón nosotros estamos, hermano, llamados a ser edificadores de nuestra casa, pero no podemos edificar nuestra casa si nosotros mismos no estamos edificados. Podemos estar en ruinas, es decir, si yo no tengo una buena formación o una buena enseñanza o estructura que me haya hecho ser una persona formalmente, digamos, que me haya hecho una persona decente, una persona formal, una persona educada, todo eso. Si yo no estoy edificado internamente, no puedo edificar mi casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle al Señor sabiduría para cómo, por ejemplo, edificar la casa en sí y no ser tal vez agresivo, o no ser tal vez muy majadero, o no ser tal vez... ¿Por qué? Porque yo tengo que estar internamente hablando bien edificado. Porque imagínense que vengan los hijos y digan, ¿tú qué me estás hablando? Si ahí te he visto que estás viendo puras películas donde matan y sale sangre y todo. Me estás diciendo que no vaya a ver eso. ¿Qué me puedes edificar? ¿De veras, hermano? ¿A poco no es cierto? ¿Por qué me dices que no diga malas palabras si ayer te oí maltratando al vecino? Entonces, antes yo tengo que ser edificado para poder edificar mi casa. Pero tengo que usar sabiduría, porque ¿quiénes éramos sabios de aquí, hermano? A ver, ¿quiénes? ¿Verdad que nadie? Pero Dios nos ha ido dando sabiduría. Por ejemplo, hermana, su esposo no es el mismo de hace 15 años, ¿verdad que no? Bueno, las que tienen 15 años de casadas, las que tienen 5 años, ¿verdad, hermana? Que su esposo no es el mismo, ¿verdad que no? Es peor, ¿verdad? En vez de cambiar ese hermano, no sé qué le está pasando, se está transformando. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder ser edificados nosotros. Porque ¿qué dice primera de que creo que aquí lo anoté? Que dice, hermano, primera de Pedro 2:5. Dice, vosotros pues sed edificados como una casa espiritual
Es decir, yo tengo que ser edificado como una casa o como un hombre espiritual. Hermana, ¿tiene usted a un hombre espiritual en su casa? Ese amén como que a la pura fuerza dice amén. No, diga amén. O diga no, pues, diga no, hermano. Más o menos. Bueno, al revés. Hermano, ¿usted tiene una mujer espiritual en su casa? Qué bueno, hermano. No sé si ese amén fue real o solo para que lo oigan los demás. Pero tenemos, porque si mejor lo leemos, porque Primera de Pedro, capítulo número 2 y el verso número 5. Ahí está, ya lo pusieron. Y oiga qué tremendo. Primera de Pedro 2:5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, ¿tiene usted a un vivo espiritual en su casa, ¿no? A uno que cuando usted en la noche se levanta, mi hijo, ora por mí porque tengo un dolor aquí. Y ahí va el hermano, claro que sí, mi amor. En el nombre de Jesús. Te bendigo, siervo. Todo dolor se va en el nombre de Jesús. Y la hermana, aleluya. ¿Verdad? O viene, tómate unos tus mejorales, hombre, déjame dormir, mañana tengo que levantarme temprano. Pero si está bien edificado como casa espiritual, hermana, usted va a tener un hombre espiritual. Pero si, o al revés, ¿verdad? Si hermano, usted tiene una mujer bien espiritual en su casa, porque es sabia, es espiritual, es casa espiritual bien edificada, a usted le va a decir: mira, mijo, por ejemplo, ¿verdad? Si de repente a usted, hermano, se le acabó el dinero y viene su esposa y le dicen: no tengas temor, hijo, Dios nos va a proveer. La Biblia dice que el Señor no deja desamparados a los suyos. La Biblia dice que el Señor proveerá. La Biblia dice, y usted le empieza a citar la palabra, ¿verdad? Porque usted es una mujer espiritual, y le dice: ahora, mijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a orar y vamos a creer. Y entonces, ¿qué recibe el varón? Gracias, mamita, qué bendición. Porque a veces es más espiritual la mujer que el hombre, hermano. Aunque no, dígame. O a veces la mujer, o a veces el hombre, ¿verdad? Bueno, mejor para que vayamos emparejando el partido, porque dice Proverbios entonces 14, Proverbios 14, verso número 1. La mujer sabia. ¿Dónde están las mujeres sabias? Yo pensé que no habían venido hoy, fíjese. ¿Se quedaron en la casa? ¿Dónde están las mujeres sabias? Ya va agarrando vuelo. Pues la mujer sabia sabe edificar bien su casa. Y diría yo en todos los aspectos. Hay mujeres que les gusta tener todo bien ordenadito, ¿verdad, hermana? Limpiecito. ¿Sí? Hasta exagera. Bueno, a veces se pasan también, ¿verdad, hermano? Quieren que uno use la misma camisa de hace 5 días porque no quieren lavar una camisa. Como que el tema más bien es consejería matrimonial, ¿verdad? Pero mejor vamos a ir viendo, hermano, porque, hermana, yo sé, hermano, nosotros hemos hablado con mucha gente y nosotros hemos ministrado personas que dicen: hermano, a mí mi mamá nunca me enseñó nada. Mire, lo que he aprendido ahora, Dios me lo ha enseñado, pero, hermano, mire, ni siquiera la leche se me cortaba en el cereal. No sabía hacer nada. Porque hay hermanas que de plano nunca les enseñaron nada.
Tal vez se vinieron de su país y allá nunca, pues no tuvieron mamá o no tuvieron quien les enseñara, ¿verdad? Y entonces no hubo la manera de cómo ellas, y entonces vinieron a Cristo, y nuestro Dios, que es tan maravilloso y tan precioso, empezó a darle sabiduría. Y entonces usted, hermanas, empezó a ganar a su esposo. Entonces no le podía decir ni siquiera te amo, ni siquiera podía decirle qué linda está tu corbata, porque no había sabiduría. Y mire qué tremendo, porque Proverbios capítulo 24 y el verso número 3 dice: con sabiduría se edifica una casa. Dice. Se lo leemos, o si lo tienen ahí, pero a mí me gusta mejor leerlo aquí en la Biblia, porque para que vean que leemos, si no ya no traemos Biblia y todo lo ponemos allá. Porque cómprese una Biblia, hermano. Ya vamos a tener especiales ahí, miren, varias versiones. ¿Cuál versión quiere? Está la versión de la Pechita, está la versión de la Reina Valera, está la versión de la Kadosh, está la versión de las Américas, está la versión de la lenguaje sencillo. Y hay una de versiones, y ni a veces ninguna leemos. Pero mire, oiga lo que dice Proverbios 24 verso número 3. Dice, ¿qué dice Proverbios 24 y el verso número 3? Con sabiduría se edifica una casa. Pero yo diría, ¿cuál sabiduría? Aunque la sabiduría humana, según la Biblia, dice la Biblia que hay una sabiduría que es diabólica. ¿Verdad que sí? Es carnal, ¿verdad? Es diabólica. Pero no vamos a hablar de esa sabiduría, sino que vamos a hablar de la sabiduría que edifica. Por eso alguien dijo un día: si usted, hermano, es un buen edificador, a usted le van a preguntar la gente. Le va a decir: hermano, mire, no me podía dar un consejo, no me podría explicar esto. Cuando usted es un buen edificador, el Señor lo usa para edificar a otros. ¿Por qué? Porque usted es un buen edificador de su casa. Pero imagínense que yo esté queriendo edificar a otros cuando no edifico en mi propia casa. Y uno le dice: mire, dígale a su mujer que se porte así, hermano. Mire, yo la agarro, la tomo le digo: usted se me calla, se va a su cuarto y no me habla nada. Así edifíquela, hermano. ¿Qué hace usted cuando su esposa le grita? Mire, solo un grito, y ya se calla. Porque se recuerda que los pueblos así eran. Aunque a veces también había puras adelitas, hermano, con cosas cruzadas, que también le gritaban al marido. ¿Usted se calla? Sí, mi amor. Entonces vinieron a Cristo y siguieron siendo iguales. Pero ¿cómo voy a edificar yo a alguien, hermano, si yo no mismo no soy edificado o no quiero ser edificado? Por eso yo, cuando iba, hermano, a los cultos y el pastor decía hermano, palabra de Dios, y yo no decía: es cierto, Padre, por favor, dame sabiduría. Yo necesito cómo ser sabio de cómo edificar. Pero yo recibía esa palabra. Yo le decía: Señor, por favor, a mí me estás hablando. Porque en la iglesia uno tiene que ser rastrillo y no pala. ¿Qué es rastrillo? Para mí, Señor, eso es para... ¿Usted es una... Sí, Señor. ¿Usted no le dice a su esposa cosas bonitas? Sí, Señor. ¿A usted le cuesta agarrarle la mano? Sí, Señor, ese soy. ¿A usted no le da dinero a ella? Sí, cierto, Señor. Todo me lo haga. Y uno estaba... Pero había hermanos: esa es para la hermana. Ese es para el hermano. No es para usted, es para mí. Por eso cuando usted lo recibe, usted es bien edificado, ¿o no? Por eso, con sabiduría se edifica una casa. Y siendo prudentes, la fianza uno, hermano. Y son dos cosas acompañadas que van de la mano, las cuales el que echa mano de eso, hermano, qué bendición. Aleluya. Porque uno va a ser sabio, entendido, para conocer las cosas que el Señor de antemano nos quiere dar, para que nosotros aprendamos y entonces seamos lo que dice Pedro: una casa espiritual,
¿dónde están las mujeres? Ya se fueron, ¿no? Ahora, tremendo, hermano, porque Dios le quiere la sabiduría, y sobre esa sabiduría está la sabiduría de Dios. Porque se recuerda que hay un verso que dice, creo que es un salmo, dice, si el Señor, porque es cierto, uno puede ser un buen edificador y uno puede ser un hermano que esté edificando, pero necesitamos que Dios también intervenga. Porque si no, solo vamos a creer que nosotros somos autosuficientes y que nadie nos puede ayudar y que no necesitamos ayuda de nadie, porque es como cuando alguien viene y dice, no, usted no me va a decir nada, ni cómo arreglar mi casa. No, usted no me va a decir nada, porque yo sé cómo hacer. Puede hacer. Pero hay gente que necesita una manita. Y por eso dice el Salmo 127 y el verso 1 dice, si Jehová o si el Señor no edifica la casa. Por eso nosotros Dios nos quiere ser buenos edificadores, pero donde ya no podemos, tenemos que dejar que Él nos ayude. Señor. Mire, ¿a cuántos les gusta que su esposa les enseñe algo? Que le diga, mira amigo, te voy a enseñar cómo se lavan los trastes. Dijo alguien, no, ¿cómo no? Mire, a veces yo lavo los trastes, no me da pena decirlo, y los lavo, y a veces mi esposa me dice, ese lo dejaste bien grasoso, y yo tengo que decirle, sí, es cierto, lávalos tú pues. No, tiene que, hermano, dejar que le enseñen también. Las hermanas son muy buenas edificadoras, ¿verdad que sí? Ellas saben dónde van los cuadros. Aunque hay veces que por el lado de la mujer tampoco no sabe ni dónde va, hermano, ni las ollas, por el amor de Dios. Y por eso ahí es donde el hombre, imagínese, hermano, que la mujer le esté ayudando a la mecánica a usted. No tiene que cambiarle yo el aceite porque tú no me lo cambias. También. Bueno, si Jehová, porque ahí es donde erradica todo. Mira, hermano, porque aquí tenemos que atribuirle todo al Señor. Porque nosotros tal vez creemos que estamos haciendo bien y no estamos haciendo bien. Y entonces es por eso que en el Salmo 127 aparece ese verso que dice, sí, el Señor. Por eso, cuando yo sé que yo no sé hacerlo, cuando yo sé que me falta sabiduría, tengo que dejar que Dios lo haga y saber que hay otro que me puede enseñar. Por eso es que uno va a los retiros, porque uno es edificado ahí. Cuando yo necesito que alguien me ministre, que alguien ore por mí, bueno, a veces los hermanos oran aquí, pero también yo a veces voy allá y cuando voy a los retiros le digo, Señor, que por favor alguien me ponga la mano, porque yo también necesito ser edificado. Porque, hermano, todos necesitamos de alguien. Y yo no llego allá y digo, eso ya lo sé. Eso que, no, ¿para qué vine? No, uno va para ser edificado. Pero hay gente que ya no quiere que les enseñen nada. Por eso, hermano, hay cosas que su esposa le puede enseñar que usted no sabe, de que son buenas y le van a servir, ¿verdad? Cuando su esposa le diga, peínate así, peínese así, hermano, porque ella sabe que ella es la única la que lo ve, si se ve bien o se ve mal. Cuando su esposa le diga, ya lávese los dientes, porque ella es a la que le llega el tufo. Entonces, por eso, ¿quiere ser edificado? Allá no. Hermano varón, ¿está usted dispuesto a que su esposa le enseñe cosas que usted no sabe? Ahorita dice así, pero cuando vaya en el carro, no, ese pastor, lo que está diciendo, ¿cómo vas a creer? No. A mí mi esposa me ha enseñado, hermano, a hacer cosas que realmente yo estaba ajeno a eso. Mira, así va la raya en la camisa. Así, no así, así. Bueno, pero aquí el que hace todo es Dios, hermano. Porque, ¿qué mujer nació sabia? ¿Verdad que no?
No, a usted el Señor le enseñó, hermana. Por supuesto, la vida también le enseñó a desarrollarse, a hacer cosas en su trabajo, qué sé yo. Pero concerniente a lo espiritual o las cosas básicas de un matrimonio cristiano, ahí es donde uno tiene que pedirle al Señor que lo auxilie dándole su sabiduría. Porque es como decía mi hermano Jaimito, que de hecho le mandamos un saludo y ya está de regreso en su iglesia, que le diga uno a la mujer: a ver, pásame el martillo. Y la mujer, como que si es su compañero de mecánica: no, mi amor, ¿me puedes traer por favor esa cosa que dejé ahí? Sube y baja el ambiente, pero gloria a Dios. No entiendes, eres igualita que tu mamá, que no. Usted y yo, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso se recuerda que en uno de los, no sé si es en Primera de Timoteo, donde Pablo le dice a las mujeres, las mayores, dice que las mujeres ancianas les enseñen a las más jóvenes, dice. Es decir, usted, hermana, ya le va a ir enseñando a sus hijas todo lo que usted aprendió de la sabiduría que Dios le dio, ¿verdad? Usted le va a decir: mira, mi hijita, cuando te levantes, tende tu cama, dóblala de esta manera, no dures 20 días con las mismas sábanas, lávalas. ¿Sí o no? Atrás dicen amén. Bueno, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar que Dios me moldee, porque ese es otro tema, hermano. Tengo que dejar. Usted sabe que hay un dicho que dicen que el mexicano es bien machista, ¿verdad que sí? Y más los de Jalisco, ¿verdad que sí? Pero esos son dichos que ya no debemos nosotros de. Porque si vamos a ser edificados, lo vamos a hacer en todos los aspectos, ¿verdad que sí? Porque uno tiende a ser más tosco, como yo lo reconozco. Yo se lo he dicho a mi esposa: mira, mija, cuando yo me vine yo no sabía ni cómo decir mi amor, ni mi cielo, ni nada. Se lo conté. Se recuerda que una vez que fuimos a un retiro de matrimonios, el hermano dijo: agárrense de las manos. Y yo sí, mi hermano. Y el hermano: agárrenle de la mano. Y me acuerdo que le tomé las manos. Ahora dijo: dígale que la ama. Uy, dije, ahora sí me la puso difícil. En serio, hermano, ahí está mi esposa, testigo. Le puede decir, ¿verdad que sí, hermanos? No sé, pero a mí me costaba. Pero a través de los retiros y de las enseñanzas y de todo eso, yo fui aprendiendo que realmente todo lo que no sabía, Dios me lo fue enseñando, porque Él quería edificar mi casa. Por eso le decía, no solo es uno como casa edificado, sino que ya siendo uno edificado va a poder edificar lo demás. Pero si uno mismo internamente no está edificado como una casa espiritual, entonces nos va a costar edificar la casa. Y por eso tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios, o darle lugar al Señor, para que Él nos edifique, ¿verdad? Y usted le pregunte: Señor, ¿qué quieres que yo haga o cómo quieres que me comporte? Porque nos cuesta, hermano, ¿verdad que sí? A mí me ha costado, de veras. Y hay que pedirle. ¿Sabe dónde radica la victoria? En que uno diga: sí, Señor, sí es cierto, sí, Señor. Nosotros, los hispanos, nos cuesta, ¿verdad que sí? Nosotros, los mexicanos, porque los guatemaltecos no. No, ellos no. Los peruanos.
No vinieron los dominicanos, pero no es cuesta. Pero lo interesante, hermano, es que uno le diga así: Señor, yo quiero ser edificado. Yo quiero edificar sobre la roca. Quiero ser sabio. Yo quiero ser sabio. Quiero ser. Déjame un aplauso fuerte al Señor. Y cuando uno sí lo reconoce, hermano, ¿sabe? Ahí fue donde yo descubrí que es donde opera la sabiduría. La sabiduría no es algo que uno la va y la investiga y la obtiene. No. Cuando uno le dice: Señor, yo necesito eso, yo realmente lo reconozco. Entonces, ¿qué hace Dios? Te da sabiduría. Amén. Por eso, cuando Salomón o cuando David dijo: yo voy a edificar una casa grande al Señor, quiero que sea una casa grande, y le digo: Señor, no, tú no la vas a edificar, la va a edificar tu hijo. Pero qué interesante, hermano, porque David ya estaba preparando el escenario de lo que iba a ser Dios en la casa, donde el que la iba a edificar era Salomón. Pero ¿qué estaba haciendo David? Edificando sin saber que él estaba edificando, no la casa en sí, sino que él estaba preparando lo que iba a estar interno de la casa, que era, hermano, aquel hombre que había aprendido a adorar a Dios y alabar y bendecir su nombre. Él quiso también hacer una estructura y dice: yo quiero hacer un templo grande para el Señor, porque yo quiero que sea una casa bien edificada. Y lo tremendo, hermano, es que el Señor le dijo a David: no, tú no vas a edificar casa, porque el Señor en sí, es cierto, el Señor nunca había habitado en templos, dice, solo andaba en tiendas. Entonces le iban a preparar una casa. Y entonces David se dio cuenta que es cierto, él quería preparar una casa y edificarla bien, pero ¿cómo la iba a edificar si él no tenía la capacidad? Porque tenía que venir Dios y darle sabiduría a Salomón para que hiciera la casa conforme a Dios le gustaba. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que David no pudo construir una casa, porque él mismo era la casa donde Dios habitaba. ¿Por qué? Porque David estaba bien edificado internamente, porque fue el hombre que le dijo a Dios: Señor, dame conocimiento para cómo cantarte, dame inteligencia para cómo adorarte, dame inteligencia para cómo pelear con los enemigos, dame inteligencia para cómo enfrentar las batallas. Entonces David era un hombre muy bien edificado, pero no necesitaba casa. Por eso, hermano, pidámosle al Señor sabiduría. Y entonces usted va a estar bien edificado. Y cuando esté bien edificado, va a decir su esposa: yo tengo a un hombre espiritual en la casa. Y lo mismo va a decir el hombre: yo tengo una mujer espiritual en mi casa. ¿Por qué? Porque está bien edificada y porque es muy sabia. Porque la mujer sabia y la otra no vino ella. Aquí no vino. Por eso, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. La mujer sabia sabe edificar bien su casa. Los dos somos edificadores, pero no podemos edificar si Dios no nos edifica, o si no dejamos que Él nos edifique. Y entonces no solo vamos a tener una casa edificada, no solo vamos a estar bien edificados, sino que como iglesia vamos a estar bien edificados. He dicho. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar, porque, hermano, usted y yo somos de la casa de los edificadores. Dios lo ha traído con un propósito, para enseñarle de que usted puede ser un buen edificador.